Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Los antepasados de la fe y la obediencia. En la Biblia podemos ver registrados a todos los antepasados de la fe que fueron obedientes a la palabra de Dios. La Biblia es un registro de los que tuvieron fe en Dios. En la Biblia podemos confirmar que su fe los condujo a la obediencia. Podemos descubrir que todas las personas con las que están familiarizados, como Noé, Abraham, Moisés y Josué, llevaron a cabo lo que Dios ordenó, sin importar lo que tuvieran que hacer. Por esa razón fueron bendecidos y ahora están con Dios, habiendo recibido vida eterna y bendiciones. Veamos Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En Génesis capítulo 6, la obra de construir el arca se resumió muy brevemente. Sin embargo, la serie de eventos que tuvieron lugar en esos días no fueron cortos como el relato. La obra solo pudo llevarse a cabo a través de muchas dificultades, arduo trabajo y grandes esfuerzos. A pesar de todas esas dificultades, ¿cómo hizo Noé respecto a la palabra de Dios, aunque nunca antes lo había hecho? Como se muestra en la frase, y lo hizo así Noé. Él obedeció todo sin ni siquiera ir contra una sola palabra. Haciendo esto, él y su familia fueron salvos e incluso se convirtió en un antepasado de la fe para nosotros, que vivimos en esta época. De acuerdo con Génesis capítulo 6, Noé no era alguien que acostumbrara a construir barcos para vivir, pero Dios le dijo que construyera uno. Él no sabía qué hacer. Sin embargo, ya que era lo que Dios le había dicho, se puso en acción. Cada vez que hablo del arca de Noé, siempre me pregunto, Dios diseñó todo lo demás, pero ¿por qué no le dijo que hiciera un timón para la dirección? ¿Por qué no le mencionó que hiciera un mástil? Dios ciertamente sabe esas cosas. Él omitió el timón para controlar la dirección y el mástil, que puede reunir la potencia para ayudar a mover la embarcación. Cualquier persona con un poco de conocimiento le hubiera preguntado a Dios, Dios, ¿por qué no me dice que construya un timón? ¿Qué hago con respecto al mástil?
En lugar de hacer tales preguntas, ¿qué hizo Noé cuando Dios le habló? Él simplemente hizo lo que Dios le ordenó. ¿Dios omitió esas cosas porque no sabía? Por supuesto que no. Si Él olvida algunas cosas triviales que suceden en la Tierra, que es como una partícula de polvo, ¿cómo podemos decir que es Dios que administra miles de millones de estrellas en el universo? Entonces, ¿qué hizo Noé cuando Dios habló con él? Simplemente lo llevó a cabo. Si lo examinamos a la luz del título del sermón de hoy, él siempre llevó una vida de obediencia. Los pensamientos y la fe de Noé en Dios fueron así. Dios creó los cielos y la tierra, sopló aliento de vida en los seres humanos y forma el asombroso mundo que ni siquiera podemos atrevernos a imaginar. Dios es todopoderoso. Él hace realidad obras increíbles. Noé lo sabía mejor que nadie. Así que recibió la palabra de Dios tal como era y simplemente la obedeció. Noé nunca había construido un barco, ni tenía ninguna experiencia en la construcción de un barco tan grande. Pero Dios le dijo que lo hiciera. Si Dios les ordenara, construyan un avión ahora, ¿serían capaces de construirlo ahora? Aunque es algo que nunca antes han hecho, ¿podrían decir amén y llevarlo a cabo? Dirían, oh, no puedo hacerlo, nunca antes lo he hecho. ¿Cómo puedo construir un barco tan gigantesco? ¿Dónde juntaré todos los troncos? ¿Quién los labrará? ¿Quién los cargará? No tengo herramientas para transportarlos. ¿Cómo puedo hacer este trabajo? Él pudo haber dicho algo así, pero nunca cuestionó nada respecto a la palabra de Dios. Fue porque confió en Dios. Hoy en día, cada vez que vemos que Dios ha venido a la tierra en la carne, nos arrepentimos con respecto a este asunto y reflexionamos sobre nosotros mismos una y otra vez pensando, los antepasados llevaron una vida muy fiel, dándonos ejemplo a los que vivimos en la última época del Espíritu Santo, la época más bendita. Entonces, ¿tenemos la misma fe que la de los antepasados? Al reflexionar, nos damos cuenta de que a menudo somos muy rápidos para confiar en nuestro propio conocimiento, nuestras propias experiencias y nuestro sentido común. A partir de este momento, debemos convertirnos en hijos celestiales como Noé y llevar a cabo la palabra de Dios como se nos ha dado. Vayamos a Génesis capítulo 22 y veamos la historia de obediencia de Abraham. Noé no tenía la habilidad de construir embarcaciones, pero construyó el arca en obediencia a Dios. Y mediante el arca, Dios le dio la salvación. Vayamos a Génesis capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Una prueba puede llegarle a cualquiera. Inevitablemente, nos llegará una prueba con respecto a la obediencia. A ustedes, a mí y a todos. Cuando somos probados, algunos de nosotros seremos evaluados así. Todavía no está maduro. Y otros ya están maduros y listos. Génesis capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos,
y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Aquí Dios le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Esto es algo extremadamente difícil de hacer. Solo si su hijo es sacrificado, puede ser dedicado como ofrenda. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. Qué precioso debe de haber sido para Abraham. Abraham consideraba a Isaac como el hijo que heredaría la voluntad de Dios. Pero Dios le dijo que lo sacrificara. Él no sabía qué decir. Sin embargo, Abraham no tenía ningún tipo de preocupación. Podemos entender completamente cuán grande es su amor y afecto por su hijo como padre. Pero puesto que Dios ya le había prometido diciendo: tu descendencia será tan numerosa como las estrellas en el cielo, Abraham creyó firmemente que Dios cumpliría su promesa, incluso de alguna otra manera, por lo que fue capaz de hacer lo que Dios le ordenó. Veamos el versículo 18. Capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto, ¿qué hiciste? Obedeciste a mi voz. Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac como una ofrenda para probarlo. Pero si vemos el versículo 18, dice: por cuanto obedeciste a mi voz. Significa que él hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Obedeció. Él no pensó: si Dios me pide que le dé todo menos a Isaac, lo daré. ¿Pero por qué me pide a Isaac? Tal como lo hizo Noé. Abraham obedeció todo cuando se trató de la palabra de Dios. Hoy puede sucedernos cualquier tipo de prueba como esta. Dios a veces nos pide que hagamos algo contrario a nuestro sentido común, sobre algo que conocemos bien. Dios puede sugerir otra manera que nunca hemos esperado. Intenta de esta manera. ¿Por qué no lo intentas así? Entonces vertemos nuestro conocimiento diciendo: oh no, podemos hacerlo de esta y de esa manera. ¿Creen que Dios no conoce nuestro sentido común o nuestro conocimiento? Abraham y Noé también tenían mucho sentido común y conocimiento. Si tenían muchos siervos y lideraban una tribu, deben de haber tenido conocimiento y liderazgo. Sin embargo, con respecto a la palabra de Dios, no tenían ninguna pregunta. Ellos creyeron absolutamente en las bendiciones de Dios. Abraham pensó: Dios eligió este camino para bendecirnos a todos, a Isaac y a mí. Entonces, obedeció a Dios. Veamos cómo Abraham obedeció a Dios. Vayamos a Génesis capítulo 22, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí.
y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Nosotros también hemos recibido la misma prueba que Abraham, pero muchos de nosotros aún no la hemos aprobado. Cuando Dios dio una prueba, Abraham hizo todo lo que Dios ordenó. Es por eso que recibió títulos de Dios tales como antepasado de la fe y antepasado de justicia. En cuanto a los casos de Abraham y Noé, en Génesis capítulo 22 y 6, no debemos considerarlos simplemente como incidentes que tuvieron lugar en el Antiguo Testamento, sino debemos entender que todo se escribió para que siguiéramos sus ejemplos, ¿no es cierto? Debemos llevar a cabo toda la obra del Evangelio en esta época, incluso con una fe mayor que la de Abraham y Noé. Veamos Éxodo capítulo 7. Esto fue lo que sucedió con Moisés cuando Dios lo envió a Faraón. Dios ya sabía que Faraón no aceptaría el mensaje. Deja ir de la tierra de Egipto a los hijos de Israel. Aunque sabía que el mensaje no sería aceptado, Dios instó una y otra vez a Moisés a ir a Faraón. Cuando a Moisés le faltaba un poco de comprensión de Dios, encontró muchas excusas. Faraón era el rey de la nación más grande y poderosa en ese momento. Y Moisés fue expulsado de allí y ahora estaba cuidando las ovejas del sacerdote de Madián. Ya que no parecía que Faraón lo escucharía, Moisés puso varias excusas ante Dios. ¿Cómo puedo hacer esta obra? Soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ni siquiera los israelitas me escuchan. ¿Cómo me escuchará Faraón? Aunque Moisés puso muchas excusas, Dios permaneció con él y continuó educándolo con respecto a la obediencia. Finalmente, cuando Moisés pudo seguir la palabra de Dios tal como era, comenzó a surgir un gran poder espiritual dentro de él. Ahora nosotros también somos imperfectos en muchos aspectos ante Dios, hasta el punto en el que no se sabe si realmente podemos ser salvos, si la salvación se obtiene mediante nuestras obras. En comparación con Moisés, nos falta. En comparación con Abraham, también nos falta. En comparación con Noé, nos falta mucho. Sin embargo, Dios nos llamó a esta preciosa verdad. En esta época tan importante del Espíritu Santo, cuando se completa la obra del Evangelio, no podemos evitar dar gracias al Padre y la Madre por designarnos como obreros del Evangelio y por permitirnos llevar a cabo su misión. Hemos visto la historia de obediencia de Moisés, Abraham y Noé. Al principio, Moisés pensó erróneamente que tenía que oponerse a Faraón con sus propias habilidades. Así que no dejaba de decirle a Dios las diferentes deficiencias que tenía. Pero Dios le dijo, ¿no estoy contigo? No temas, yo te ayudaré. Así que ve a Faraón y entrega mi mensaje. Finalmente, Moisés hizo algo en obediencia a la palabra de Dios. Entonces Faraón se sorprendió. Sin embargo, Faraón rompió su promesa. Y Dios envió a Moisés por segunda vez. Moisés mostró nuevamente el poder de Dios ante Faraón. La gente a su alrededor comenzó a temer. Dios envió a Moisés por tercera vez. Cuanto más hacía el trabajo, ¿qué pasó con su poder espiritual? Su poder espiritual se hizo cada vez mayor. Dios hizo que se mostrara de esa manera. Y luego, con una vara, ¿qué pudo hacer con el Mar Rojo?
dividió el Mar Rojo. Cuando golpeó una roca, salió agua de ella. Dios exaltó cada vez más a Moisés frente a todas las personas. Aunque Moisés fue lento en el habla y torpe de lengua, fue Dios quien le dio un gran poder incluso para oponerse a un rey. Faraón y sus siervos consideraron a Moisés como un dios. Dios lo exaltó hasta este punto. Hoy en día, cuando llevamos a cabo nuestra última obra del Evangelio, tenemos muchas carencias como Moisés. Sin embargo, en cuanto a los que obedecen la voluntad de Dios y cumplen su palabra, Dios les concederá un poder asombroso, como lo hizo con Moisés. Confirmémoslo en Éxodo capítulo 7. Veamos Éxodo capítulo 7, versículo 4. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón, ¿cómo? Como Jehová les mandó, así lo hicieron. Cuando Moisés comenzó a hacer lo que Dios le había mandado, el poder espiritual comenzó a crecer dentro de él. Faraón, a quien temía, parecía ahora un hombre débil que no podía hacer nada. De esta manera, Dios añadió cada vez más poder espiritual a Moisés. Hermanos y hermanas, quien quiera que camine con Dios y lleve a cabo lo que Dios le mande, puede ser un gran profeta como Moisés y recibir un gran poder. Esto no es ningún tipo de poder que haya sido entregado especialmente a la persona A o B, sino que puede ser dado a quien quiera que Dios escoja. Cuanto más obedeció Moisés y llevó a cabo lo que Dios le había mandado, más cosas sorprendentes experimentó. Antes, él temía más a Faraón que a Dios. Pero ahora, cuando obedeció la palabra de Dios, empezó a comprender que Faraón no era realmente nada. Veamos el versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón. ¿Y qué hicieron? E hicieron como Jehová lo había mandado. Otra vez él hizo como Dios le había mandado. Cuando él echó la vara en el suelo, ésta se convirtió en culebra, y cuando la tomó de la cola, se convirtió en vara de nuevo. Desde este pequeño milagro hasta el sorprendente desastre de destruir a todos los primogénitos en todo Egipto, al ser testigo de las 10 plagas, Moisés comprendió profundamente que Faraón, a quien tanto temía, no era nada más que un hombre débil. Cuanto más cumplía Moisés la palabra de Dios, comenzaba a comprender más la grandeza de Dios. Nuestro Dios hizo como si nada lo que ni un hombre ni un rey pudieron haber hecho. Hermanos y hermanas, nosotros también debemos sentir y ser testigos de la sorprendente autoridad y poder de Dios cada vez más, obedeciendo su palabra. Si tratamos de hacer las cosas de acuerdo con nuestra manera y nuestras propias opiniones, las oportunidades de experimentar el poder de Dios desaparecen más y más. Si Moisés no hubiera recibido la misión de profeta, o si no hubiera llevado a cabo la obra, ¿habría podido experimentar el impresionante poder de Dios? ¿Podría haberlo entendido como conocimiento al oír las historias que se transmitieron desde sus antepasados? Pero no podría haber penetrado profundamente, quedando grabado en su alma, ya que la primera, la segunda y la tercera plaga continuaron cayendo sobre Egipto. Toda la gente con autoridad en aquella fuerte nación tembló de miedo. Temblaron ante el gran poder de Dios. Dado que Moisés
cumplió el mandato de Dios. La Biblia registró, en aquel día, consideraron a Moisés como un Dios. Todos los antepasados de la fe, como Moisés, Abraham y Noé, obedecieron a Dios. Cuanto más obedecían la voluntad de Dios, más experimentaban el poder de Dios. Cuando Dios dijo, sacrifica a tu único hijo Isaac en el monte Moriah, Abraham no lo consideró como algo difícil. Cuando Dios le mandó a Noé construir una enorme arca que nunca antes había construido, él lo hizo sin cuestionar nada. En esta época, si Dios nos dice que construyamos un avión, simplemente debemos hacerlo. Dios sabe que somos inhábiles y que nos falta mucho. Dios lo sabe mejor que nadie. Pero cuando todo se lleva a cabo a través de nuestra obediencia, una sorprendente e increíble obra que no podemos ni imaginar, de seguro se realizará. No necesitamos mirarnos nosotros mismos, sino hacer la obra, mirando solamente a Dios, quien nos dio la palabra. Aunque ya sabía que Faraón no escucharía, Dios le dijo a Moisés que fuera. Moisés obedeció y fue a Faraón. Él hizo solamente como Dios lo había mandado. Dios ya sabía que no iba a funcionar, pero aún así envió a Moisés. Dios continuó enviando a Moisés hasta que derramó la 10ª y última plaga, que fue la destrucción de los primogénitos en la noche de la Pascua. Dios ya sabía que Faraón no los dejaría ir. Dios, que mira el fin desde el principio, ¿acaso no conocía nada de esto? Finalmente, Moisés guió a los israelitas a salir de la esclavitud de 400 años en Egipto. Él se convirtió en un profeta que cumplió esa gran obra en Éxodo y es elogiado como una gran persona hasta ahora que han pasado 3.500 años. Si Dios no lo hubiera llamado y si él no hubiera obedecido la palabra de Dios, no habría sido reconocido por muchas personas hoy en día. Hermanos y hermanas, nosotros también podemos enfrentar dificultades al tratar de obedecer la palabra de Dios. Todos pasaremos dificultades, al igual que Moisés. Sin embargo, ahora no necesitamos decir nada, como mostraron Abraham y Noé. Debemos deshacernos de todo tipo de excusas como soy torpe de lengua, como dijo Moisés. Solo necesitamos que se escriba sobre nuestra fe. Dios les dijo que lo hicieran en este año, en este mes o en este momento. Entonces ellos hicieron todo lo que Dios les había mandado. Debemos creer en nuestra fe, hasta el grado en que solo esta oración se grabe en nosotros. Prediquen a 7.000 millones. Fue Dios quien nos mandó predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Aún pondrán excusas? ¿Soy torpe de lengua? No puedo memorizar bien los versículos de la Biblia. Mi vista no es buena. ¿Saben cuántos años tenía Moisés en aquel entonces? 80 años y Aarón 83. A esa edad, llevaron a cabo la obra. A los 83 años, ¿no habría tenido una visión borrosa? A los 83 años, ¿habría podido oír claramente? Sin embargo, en aquel entonces, ellos fueron llamados por Dios e hicieron aquella obra. Podemos hacerlo. Ustedes podrían decir, no puedo hacerlo por mi edad. No puedo hacerlo por mi salud. No puedo hacerlo porque soy mujer y no puedo hacerlo por esto y aquello. Lo único que debemos hacer es confiar en Dios. Cuando confiamos en Dios, todos los obstáculos que están delante de nosotros ya no son obstáculos. Para Moisés, Faraón era un gran obstáculo. Parecía ser un obstáculo, pero una vez que comenzó a obedecer la palabra de Dios, aquel obstáculo parecía muy pequeño. Dios lo hizo así. Ya que Dios nos confió esta última misión del Evangelio, nuestra obra del Evangelio debe grabarse con una oración. Ellos hicieron todo. Por tanto,
Está escrito en Apocalipsis capítulo 14 que el último pueblo de Dios, que había sido redimido de entre los de la tierra, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ellos son los que pueden describirse con una oración. Ellos hicieron todo. Estamos ahora con el Padre y la Madre celestiales, que han venido a la tierra en la carne. Creemos en ellos. ¿Acaso no debemos levantar nuestra fe hasta el punto en que podamos comenzar a sentir el infinito poder de Dios, así como Moisés? Recordemos a los antepasados de la fe, que siguieron a Dios hasta el fin por donde quiera que Dios los guió. ¿Ustedes creen que Dios escribió brevemente la obra de Noé porque no había mucho que escribir sobre eso? Los eruditos calcularon que le habría tomado a Noé entre 40 y 120 años construir el arca. Durante ese periodo, hubo solo incidentes que podrían ser resumidos con una sola oración. Él hizo todo, como muestra en Génesis. Todo tipo de cosas deben de haber sucedido. Sin embargo, Noé hizo todo como Dios lo había mandado. Así que muchas palabras no fueron necesarias. Si alcanzamos este nivel de fe, cumpliremos la palabra de Dios de inmediato. Y cuanto más llevemos a cabo la palabra de Dios, más entenderemos el infinito y poderoso poder de Dios. La predicación a 7,000 millones, dependiendo de nuestro punto de vista, puede ser algo más grande que el arca de Noé o más difícil que ofrecer a Isaac. Sin embargo, ya que esta obra es la que nuestro Dios nos había mandado con una promesa, estaré con ustedes hasta el fin del siglo. No debemos temer, ni debemos confiar en nuestras habilidades. Incluso por el simple hecho de que Dios está con nosotros, podemos concluir que esta obra ya se ha completado. Al mirar atrás nuevamente en la vida obediente que tuvieron los antepasados de la fe, recordemos que este evangelio se predica en Samaria y hasta lo último de la tierra, y se muestra el poder de Dios mediante aquellos que obedecen. Creamos firmemente que este camino dirigido por el Espíritu y la Esposa es el camino hacia el cielo y el camino que cumple nuestra misión de predicar a 7,000 millones de personas, pidiéndoles que sigan a Dios por donde quiera que Él los guíe. Quisiera concluir este sermón. Muchas gracias.